Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, Galápagos, Rusia, y que ha trabajado en Quito, con que es su consejero en aspectos de salud, ambiente y política. Hoy trataremos de entender cómo nos convertimos y lo que significa ser el patio trasero de los Estados Unidos y cómo nuestra situación crea una condición importante para entender también que estamos en un momento crítico y ese momento crítico es o salimos de esta pandemia y de esta crisis económica como un país del patio trasero de Estados Unidos o salimos de esta situación como un país que se libera y deja de ser parte del patio trasero de los Estados Unidos sin caer en ser parte de, el, de regímenes como los regímenes de extrema izquierda. Entonces, la situación es cómo vamos a salir de esta situación. Nosotros tenemos un sistema electoral creado e inventado por Estados Unidos, impuesto por Estados Unidos, y que los países que no han aceptado ese sistema electoral se encuentran sentenciados o se encuentran discriminados y amenazados. Los países que no han aceptado este sistema de elecciones son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los tres países no han aceptado este sistema electoral que tenemos nosotros, en el cual la más importante es que son elecciones directas y secretas, donde la publicidad, independientemente del Estado, la publicidad financiada por los grupos de poder, como en Estados Unidos, ponen presidentes y los medios de comunicación hacen negocio en las elecciones y además son finalmente los que patrocinan una candidatura y la llevan a la presidencia. Entonces existe manipulación e intimidación como recursos para crear nuevos presidentes. La manipulación consiste en hacerle creer a usted que esa es la mejor opción. Como cuando Coca-Cola le dice que si toma Coca-Cola usted tendrá la chispa de la vida. O si toma tal medicamento usted resolverá tales problemas. Y la intimidación es cuando los medios de comunicación y los candidatos señalan que el otro va a ir directamente hacia una dictadura, hacia una opresión, hacia un empobrecimiento y ponen como ejemplo países como Venezuela o Argentina que han pasado por estas situaciones. El caso de Venezuela es un país que optó por el socialismo del siglo XXI y se encuentra en una crisis, y en cambio Argentina es un país que con Macri optó por el neoliberalismo y también se encuentra en una situación similar. Entonces, en estas situaciones nos encontramos en que las elecciones fundamentalmente nos sirven para elegir autoridades, y las autoridades tienen como cosa más importante utilizar la justicia, el ejército, la policía, para permitir o el saqueo, la explotación laboral o
para impedir el saqueo, la explotación laboral o la pérdida territorial, la pérdida de territorio. Al momento, Ecuador vive una explotación laboral creada a partir del gobierno de Lenín Moreno, en la que la gente que está sin trabajo, debido a la política de eliminación, de reducción del tamaño del Estado, sale a las calles y se presta para todo, para cualquier trabajo, sea este legal o ilegal, sea un trabajo de reivindicación o un trabajo de degradación humana. También, gracias a este gobierno, estamos viviendo lo que se llama el saqueo de nuestros recursos. Vemos que estamos ofreciendo petróleo, rematando lo que nos queda de petróleo, permitiendo el saqueo de los recursos minerales, el saqueo de la pesca, el saqueo de la madera, el saqueo y el robo de la fuerza laboral, de cerebros humanos. Entonces vivimos una emigración de gente preparada que, desesperados por la situación, tienen que ir a vivir y trabajar en otros países y son la mano de obra calificada, la mejor calificada, porque solamente para ellos existen buenas posibilidades de visas y trabajo en países desarrollados. Entre tanto, que a los otros se los trata de impedir que salgan y se los quiere mantener en este infiernillo llamado Ecuador. Por supuesto, Estados Unidos inventó este sistema electoral que permite poner y quitar gobiernos, y hemos visto que este sistema electoral tiene el gran problema de la sucesión. Entonces, hemos vivido en Ecuador un periodo de bonanza con Rafael Correa, que inmediatamente ha sido seguido por un periodo de crisis, y este fenómeno de que se tiene un gobierno positivo y luego lo siguen varios gobiernos negativos ha sido uno de los mecanismos mediante los cuales los países de América Latina siempre han estado bajo la tutela de Estados Unidos. Es un mecanismo mediante el cual se le permite a los países latinoamericanos tener por unos minutos, por unos años, una ilusión, y luego viene una terrible desilusión. Este mecanismo ha sido utilizado muy ventajosamente por Estados Unidos. El segundo mecanismo que Estados Unidos ha utilizado para mantenernos como parte del patio trasero ha sido el control de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, sabemos en América Latina que las Fuerzas Armadas latinoamericanas, los ejércitos latinoamericanos, son la carga más costosa de los gobiernos desde que vivimos la independencia en 1830, que inclusive ellos se tomaron el poder y crearon todas las condiciones para ser un estado paralelo. Quiere decir, un estado que todos los ecuatorianos tenemos que mantenerlo, y ellos tienen la posibilidad de nombrar sus propios altos mandos y de esa manera decidir quién es y a quién sirven. Estados Unidos ha intervenido utilizando los ejércitos para poner gobiernos y quitar gobiernos. Así, por ejemplo, los ejércitos latinoamericanos han servido a empresas transnacionales como la United Fruit, que fueron las que originaron la actual guerra de Colombia en el Urabá, cuando la compañía bananera, United Fruit, decidió no pagar los salarios y utilizó al ejército para ametrallar a los trabajadores. Este fenómeno se repitió en Centroamérica, razón por la cual Costa Rica, el pueblo entero enfrentó a la bananera y al ejército costarricense y lo eliminó. Por esa razón Costa Rica no tiene ejército. Pero además el ejército de Somoza
oprimió de tal manera a Nicaragua que originó lo que se llama la Revolución Sandinista, lo mismo que hizo Batista con Cuba. Y actualmente el ejército de Chile, que ha gobernado a través de varios gobiernos durante todos los periodos desde la caída de 1973 de Allende hasta la presente fecha, controla y se enfrenta a la posibilidad de la seria resurrección de los enemigos del ejército chileno y entre ellos el Partido Comunista. Y estas son las situaciones que estamos viviendo en América Latina, pero nos hace falta entender cómo Estados Unidos nos ha utilizado el ejército. Entonces el ejército le ha servido a Estados Unidos porque él forma a los oficiales del ejército. En segundo lugar, equipa a los ejércitos. Tercero, entrena mediante maniobras como UNITAS. Y cuatro, les da consignas. Es decir, la consigna puede ser, en el caso de Ecuador, la lucha contra el narcoterrorismo. Antes, en los años 60, la consigna fue la lucha contra el comunismo. Bien, así es como nos han manejado mediante nuestros propios ejércitos Estados Unidos. Nosotros vestimos equipamos, mantenemos y nos cuesta una fortuna mantener esa élite que se llama Ejército Nacional, Fuerzas Armadas, Policía, y en recompensa de eso solamente tenemos la esperanza de que intervengan cuando hay un mal gobierno o una catástrofe natural y nos ayuden, o cuando algún otro país nos quiera invadir. De igual manera, tenemos el problema de otro de los mecanismos que ha utilizado Estados Unidos para mantenernos en el patio trasero ha sido no solamente las elecciones de presidente, porque elegir presidente y elegir vicepresidente significa al mismo tiempo elegir todas las autoridades. Es decir, usted está eligiendo el presidente y está eligiendo el ministro, está eligiendo el director provincial de salud, está eligiendo el director provincial de educación, está dirigiendo el jefe de la policía, es decir, el teniente político, está diciendo el jefe político. Todo eso es lo que usted decide cuando usted vota en una elección por un presidente. También usted en esas elecciones va a votar por los asambleístas. Los asambleístas han sido los congresos, igual que en Estados Unidos, han sido el otro mecanismo mediante el cual hemos estado sometidos al patio trasero de los Estados Unidos. ¿Y cómo? Porque los congresos, los asambleístas, que normalmente son gente, más la mayoría de ellos desconocida, que llegan porque hay un partido político que los coloca en la lista y llegan como entraron los griegos en Troya, escondidos. Bajo la figura del candidato para presidente, entran escondidos todos los asambleístas. Unos son honestos, otros no. Unos son correctos, otros no. Unos son inteligentes, otros no. Unos son ociosos y otros no. Entonces estos asambleístas tienen como función hacer las leyes que van a gobernar el Ecuador, es decir, crear el orden. Y normalmente hacen leyes para defender, como el ejército ecuatoriano y la policía, a los ricos, a las transnacionales, a la inversión extranjera, así le llaman. Y, por supuesto, hacen leyes que discriminan o no discriminan. Por ejemplo, durante todos los años antes de 1978, discriminaron a los indígenas, discriminaron a los analfabetos. Desde antes de 1912 discriminaron a las mujeres. Desde antes de 1978 discriminaron a los negros. Y en el momento actual las leyes discriminan fundamentalmente a personas. También discriminaron por muchos años, hasta llegar al gobierno de Rafael Correa, a los discapacitados. Y por último, discriminan en este momento a
los migrantes extranjeros que se han llegado a residir en el Ecuador, pero incluyen a los migrantes ecuatorianos que fueron al extranjero. Entonces tenemos que estos asambleístas tienen como función más importante crear un nuevo orden. Pero, por ejemplo, en el año 2008 creamos un nuevo orden con una nueva constitución y durante este periodo del 2017 a 2021 hemos 2021, ¿no? Hemos destrozado ese nuevo orden, lo que obliga a pensar seriamente en una asamblea constituyente o en una gran consulta popular. El objetivo fundamental de las leyes en Ecuador ha sido mantener la explotación humana, la explotación laboral. Ha sido una gran lucha conseguir derechos laborales que dentro de esta pandemia se quieren echar abajo y se quieren hacer nuevas leyes en las cuales no se les reconoce sino por horas los salarios sin las garantías de la seguridad social y otras ventajas. Y por último se permite el saqueo del país. Las leyes sirven para favorecer el saqueo del país. Saqueo minero, saqueo petrolero, saqueo de madera, saqueo de pesca, saqueo de todo. Y se dice que hay que traer la inversión extranjera para que explote más con malos salarios a nuestra gente y malas condiciones. Malos salarios significa mala salud, mala educación, significa al mismo tiempo violencia, porque el salario no alcanza y la gente tiene entonces que redondear el salario y sale a robar, sale a matar. O no hay ingresos porque no hay trabajo. Y por otro lado, significa el saqueo, como vuelvo a repetir, de este país. Estos tres mecanismos, las Fuerzas Armadas, las elecciones y las asambleas nacionales, como hemos visto en Venezuela, son los mecanismos que ha utilizado Estados Unidos exitosamente desde hace 200 años para mantener en el patio trasero a 33 estados latinoamericanos. Esos 33 estados latinoamericanos han sido los proveedores de materias primas, ahora son compradores de productos norteamericanos que tienen el mismo precio aquí que en Estados Unidos. Y de esa manera se explota, porque no es lo mismo si usted gana $4,000 de salario, comprar un celular o una televisión en Estados Unidos, que ganar $400 y comprar por el mismo precio un celular aquí en Ecuador. Es decir, gana 10 veces más, pero paga lo mismo por el producto. Este es el sistema de explotación. Bien, tenemos al frente una elección y en esa elección tenemos que decidir si nosotros vamos a seguir siendo patio trasero de los Estados Unidos y vamos a seguir manteniendo una base militar en Manta y en Galápagos que tiene como función especial, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad es el control del ejército y la policía ecuatoriana y el respaldo al embajador de los Estados Unidos aquí para que el embajador de los Estados Unidos a su vez le diga qué tiene que hacer al gobierno, a los asambleístas y a las autoridades de este país. Estados Unidos, a través de la embajada, ha manejado los medios de comunicación, la justicia en el Ecuador, el ejército, la policía y además ha manejado los derechos de los ciudadanos y ha respaldado a las empresas y los intereses norteamericanos. Muchas gracias.